Canoy na, igual canoy na. No puedo salir de tu video. ¿Cuánto tiempo? No, si no lo pasan de ahí como darlo. Ya lo mandé también. Ya. Es para güey, ¿no? Yo creo que es una mezcla no pasa. ¿A ferias? No, o sea, que lo mande para.
Muchachos, hubiéramos esperado ese lunes, pues sí, y ya no habíamos estado listos. No, bueno. Solo que no tiene color. Y unas imágenes que están más listas. No le agregaron quitado una función extra de usuario equipo. Ok, cuando hablamos del sistema químico binario hay que recordar que ambas estructuras o ambos sistemas provienen del mesodermo intermedio y del mesodermo intermedio. Y para solamente ir recordando algunos aspectos, acá tenemos entonces anterior que sería el mesodermo axial, ¿no es cierto? Luego tenemos el mesodermo paraxial y luego el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. De donde se origina lo que es el sistema electrobinario del mesodermo intermedio. Ahora, a su vez, este mesodermo intermedio vamos a tener lo que es el sistema renal desde la región craneal a caudal, desde arriba hacia abajo, se va a observar lo que es el pronefros, mesonefros y metaniefros. De hecho, este sistema de pronefros va a desaparecer y no va a formar ningún órgano o sistema. Pero, ¿por qué se denomina como tal, como pronefros? Porque justamente tiene igual estructuras parecidas a lo que son lo que es el riñón definitivo, de hecho el mesonefros también, y por eso toman estos términos de nefros, ¿no? Y como mencionamos acá, estos pronefros van a desaparecer rápidamente. Son las mismas imágenes, pero solamente con más colores o de repente un poco más claro. De arriba hacia abajo entonces tenemos el pronefros, luego tenemos el mesonefros y en la región más caudal vamos a observar el metanefros, ¿sí? ¿Por qué lo colocan así como unos puntos? Porque justamente el pronefros desaparece y no va a formar ningún órgano, mientras que el mesonefros va a formar parte de lo que es el sistema genital interno, puede ser masculino o femenino. Y bueno, el metanefros dará origen específicamente al riñón. Cuando hablamos de lo que es el mesonefros, inicialmente lo que se va a observar es, bueno, este es un corte transversal del embrión. Estamos viendo en la parte anterior, este sería el intestino primitivo, y vamos a ver lo que es la cresta urogenital. Por lo tanto, van a haber dos crestas urogenitales. En la cresta urogenital, por dentro, lo que se va a observar es esta estructura que se conoce como la vesícula mesonéfrica, y luego en la parte lateral de esta vesícula se observará lo que es el conducto mesonéfrico. Paralelo al conducto mesonéfrico va a aparecer lo que es el conducto paramesonéfrico. Se van a hacer dos, ¿no? Realmente podríamos aplicar el tiempo para que ya desde este esquema podríamos ya tener claro esos dos estructuras, ¿no? Por lo tanto, van a haber dos conductos mesonéfricos y dos conductos paramesonéfricos. Todos nosotros en la etapa embrionaria entonces vamos a estar constituidos por estas estructuras. Luego esta vesícula mesonéfrica se va a unir con lo que es el conducto mesonéfrico para formar lo que es el túbulo mesonéfrico. Y este túbulo mesonéfrico va a ir elongándose de manera progresiva y vamos a... ¿Qué sería todo mesonéfrico? ¿Perdón? ¿Qué sería túbulo mesonéfrico? Se forma a partir de la vesícula y se va a unir al conducto mesonéfrico, como vemos. Se une y este túbulo mesonéfrico va a elongarse, ¿sí? Y vamos a ver que tiene una estructura desde el punto de vista histológico parecido a lo que es el riñón, ¿no?
músculo glomérulo, estos capilares, ¿ya? Y de hecho incluso a estas estructuras se conocen como una cápsula glomerular. Por lo tanto, estos túbulos, el número de túbulos que vamos a tener van a ser muchísimos, ya muchísimos, van a ser muchos túbulos que se va a observar incluso en las prácticas, ¿no? Y otra vez acá el conducto mesonéfrico que va de arriba hacia abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo. El conducto mesonéfrico va de arriba hacia abajo, por eso está orientado así. Y estos túbulos mesonéfricos vamos a decir que son perpendiculares. Que son perpendiculares. Listo. Entonces, en el metanefros, que va a dar origen ahora al riñón, se va a originar entonces desde la última porción de lo que es el mesonefros. El mesonefros va a prolongar a una estructura que se conoce como brote o yema ureteral. Brote o yema ureteral. Y este brote o yema ureteral va a invadir un mesodermo que todavía, digamos, no está diferenciado. Y este mesodermo no diferenciado va a formar lo que es los riñones. Esto más o menos aparece a la quinta semana, el mesodermo metanéfrico, estamos viendo en la imagen anterior, y de esa región se va a formar el sistema excretor, ¿no? Y muy parecido a lo que vimos en el sistema mesonéfrico, porque justamente porque desde el concepto de nefros, pues ya vamos a observar lo que son los conectores. Y luego el sistema colector, esto sí va a de tal manera que en el sistema colector, el extremo caudal del conducto mesonéfrico, les decía que va a dar origen al brote o yema ureteral. Brote o yema ureteral. Y ese brote o yema ureteral va a invadir el tejido metanéfrico, que les decía hace un momento, y va a formar, mediante divisiones sucesivas, muy parecido a lo que vimos en los pulmones, primero la pelvis renal, el sistema de cálice, y los túbulos colectores. Y luego esos túbulos colectores van a hacer contacto con lo que va a ser los glomérulos. Vamos a ver esto en unas imágenes posteriores. Les decía entonces esta estructura que es está formándose el uréter, proviene entonces del conducto mesonéfrico, va a formar las pelvis, renales, sí, perirenales, para aclarar, cálices mayores y luego los túbulos colectores, ¿no? Se va a ir dividiendo de manera progresiva y va a invadir lo que es esta estructura que también se conoce como el nombre de blastema metanéfrico, es meta, pues mesonéfrico, ¿no? Vamos a regresar mejor a la imagen para entender, ¿no? En la porción caudal tenemos acá este mesodermo y esta estructura de color negro va a ser lo que es el riñón definitivo. Y acá ustedes están viendo cómo está primero dividiéndose en 2, en 4, 8, etc. para formar lo que es los túbulos. Ahora, estos túbulos colectores luego lo que van a hacer es inducir a que se formen unas estructuras diferenciadas que van a formar posteriormente lo que es la vesícula renal. Primero va a inducir la formación de las caperuzas de tejido metanéfrico y se va a formar lo que es las vesículas renales y estas van a originar los túbulos que se van a ir elongando, muy parecido a lo que vimos hace un momento al mesonefros, y junto con los ovillos capilares y los glomérulos formarán lo que son las neuronas definitivas o las células. ¿Sí? Y ya de hecho, incluso en la semana 12, el riñón empieza a ser funcional y va a eliminar la orina al líquido amniótico y este líquido amniótico, como habíamos visto en la clase de endodermo, va a ser deglutido por el feto, ¿no? Y luego, bueno, tendrá un ciclo. Pero como les decía, entonces, veamos acá, estos son los de color amarillo, es el túbulo colector, ¿no? También está identificado de esta manera en la imagen que les mostraba, el túbulo colector, y la parte externa sería lo que es el blastema metanéfrico, ¿sí? Y este blastema metanéfrico va a formar lo que son estas caperuzas de tejido metanéfrico, caperuzas de tejido metanéfrico. Y luego estas caperuzas se organizan y van a formar lo que son
las vesículas renales, ¿sí? Las vesículas renales. Como verán ustedes, en este momento todavía no hay una comunicación con lo que es el túbulo colector con estas vesículas renales, ¿no? Por lo tanto, este es el conjunto de células que van a ser las inductoras, ¿sí? Y estas células, van a ser las competentes, ¿sí? Habíamos hablado de ese concepto de inducción y competencia, ¿sí? Y bueno, esta vesícula, muy parecido a lo que vimos en lo que es mesonefros, se va a elongar de manera progresiva para formar lo que es la cápsula de Bowman. Entonces se va elongando y este sería el túbulo, lo que va a formar lo que es el túbulo contorneado distal, el tubo contorneado proximal, el nasal-genio, ¿no? Que es la unidad funcional de lo que es el genio, ¿sí? Ustedes cuando hagan entonces curso de fisiología, seguramente van a recordar esta imagen, ¿no? Donde vemos acá el glomérulo y la cápsula de Bowman. Estos son capilares, por lo tanto lo que va a hacer es formar a partir en toda esta estructura lo que es el ritmo, ¿sí? Y bueno, para listo. Ahora, otra vez, acá, el túbulo conector, las caperuzas o capuchones también se le conocen, capuchones metanétrico. Este es el tejido entonces competente, este es el tejido inductor. Y este tejido inductor, por lo tanto, va a ir expresando algunas moléculas que van a promover justamente para que se formen las vesículas renales, ¿no? Y acá vemos entonces que se van a formar, las vesículas gracias a la presencia del factor de crecimiento de hidroláceos 2, el BMP7, ¿no? Y lógicamente también tiene que haber una serie de moléculas que van a estar en la membrana, ¿no? Que van a ser reconocidas por esto, ¿no? Y la expresión del WT1 importante para que se forme este tejido, esta vesícula. Además de eso, estas vesículas posteriormente va a haber una expresión de PAX2 y de WNT4 para que complete su formación. Ya formado entonces los riñones. ¿Podría volver a repetir eso? Ya, el WT1 va a estar expresado en el tejido metanétrico. Y esto es importante que se exprese para que el capuchón forme lo que es la vesícula. Y esta vesícula igual va a seguir recibiendo estas señales moleculares PAX2 y WT4 para que complete su desarrollo de esta vesícula. Hemos visto en la imagen previa, esta vesícula tiene que elongarse, ¿no? Es una cápsula de Bowman. Y es más, en cada uno de estos procesos van a existir otras moléculas que van a estar presentes para su proceso. Pues ya formado el riñón, inicialmente entonces los riñones van a estar ubicados en la parte inferior del abdomen y luego tiene que moverse hacia la parte superior, ¿no? De hecho, lo que va a hacer es incluso alcanzar las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales van a estar en la parte superior, ¿no? Digamos, muy por encima, y de manera progresiva, mientras va creciendo, se va formando el riñón, y por otro lado, vemos que el mesonefros va a ir disminuyendo de tamaño. El mesonefros va disminuyendo de tamaño, y esa disminución de tamaño también permite que los riñones puedan ascender y alcanzar a las glándulas superiores. Otra estructura que es también del sistema genitourinario, pero no solamente se forma a partir específicamente del mesodermo, es la vejiga, ¿no? De hecho, entonces, en la vejiga, recordando lo que vimos hace dos clases, desde la cuarta y séptima semana, la cloaca, ¿no? Se va a dividir mediante la presencia de este tabique urorectal. El tabique urorectal va a ir separando lo que es la región anterior del sistema genitourinario y la región posterior relacionado a, en este caso, a recto, ¿no? Y decíamos incluso en la clase del intestino,
endodermo, que esta estructura, este tabique, va a alcanzar, va a llegar hasta la región externa y va a formar lo que es el períneo, ¿sí? Para dividir cuál es el sistema genitourinario del sistema digestivo. Entonces, la vejiga, además de eso, va a tener un origen también parcial de lo que es la lactoides. Recuerden que la lactoides también proviene de lo que es saco vitelino, ¿no? Y además esta vejiga se va a elongar para formar lo que es vamos a tener una elongación que se va a denominar como porción pélvica, y esto también va a continuar como una porción fálica. Adicionalmente, también en los varones vamos a ver lo que es la porción prostática, y a partir de ahí lo que se va a formar es la uretra prostática y bueno, la formación en los varones de los conductos erectores. Entonces, la uretra no proviene del mesodermo, sino del endodermo, y sin embargo lo que es a nivel parecido al intestino, el tejido conectivo y muscular es mesodermo. Les decía hace un momento que la porción prostática, a partir de ahí se van a formar lo que son la glándula próstata y las glándulas uretrales y parauretrales. Vemos acá en la imagen solamente cómo esta vejiga, ¿no?, va a elongarse en el varón para formar estos conductos, ¿no?, y en la porción prostática se va a formar la glándula prostática y las glándulas uretrales y parauretrales. Adicionalmente, también vemos que la uretra va a hacer el contacto con lo que es los conductos deferentes, y en la porción más superior se va a formar lo que es la vesícula seminal. Ahora veamos lo que es el aparato genital. Hay dos conceptos que tenemos que tener presente cuando hablamos de desarrollo de los genitales, ya sea externos o internos. El primero es la determinación sexual. Y la determinación sexual es el compromiso que tiene ya la gónada, pero de una manera preexistente, ¿sí? Porque hasta por lo menos la séptima semana hay un periodo que se conoce como la gónada. Las gónadas van a ser indiferenciales, ¿no? Pero a pesar que son indiferenciadas, o sea, solamente vamos a ver células germinales, no se va a poder diferenciar si estos son van a diferenciarse en ocitos o si son oogones, o espermatogones, ¿no? Y por eso se conoce justamente como el nombre de gónadas indiferenciadas, porque son solamente células germinales indiferenciadas. Y si bien esto se observa hasta la séptima semana, pero la gónada en sí ya tiene un compromiso de diferenciarse posteriormente en masculino o femenino, o sea, formar testículos u ovarios. Ya esa es la determinación sexual. A diferencia de lo que es, para la redundancia, diferenciación sexual, esto es todo un proceso, ¿no? Es un proceso genéticamente determinado, donde tiene que haber la presencia de algunos genes. De hecho, también esto ocurre en un tiempo crítico, y vamos a ver diferentes factores que van a promover la formación de las gónadas. Ahora, para que exista diferenciación sexual, primero tiene que haber una determinación sexual. O sea, primero tiene que haber el compromiso, ¿no? El compromiso de tener, digamos, toda la capacidad para formar, repito, oogonias o espermatogonias, y a su vez ocitos o espermatozoides. ¿Y cuál sería entonces ese compromiso preexistente, ¿no? El compromiso preexistente es la presencia de los cromosomas XX y Y. Ese es el compromiso existente, ¿no?, inicialmente. Entonces, para la determinación sexual es importante que el espermio fecundante lleve el cromosoma X o el cromosoma Y, ¿no? Y no solamente es la presencia del cromosoma Y, el cromosoma Y tiene que contener el gen SRI. ¿Ya? Si no contiene el gen SRI,
Entonces, a pesar que puede tener todo el cromosoma Y, no va a haber una diferenciación en el sexo masculino, ¿no? Sino van a ser mujeres con un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Sí? Por eso es importante no solo la presencia del cromosoma Y, sino el gen SRY. Es uno de los tantos genes que justamente intervienen desde la determinación y la misma diferenciación. Antes se le conocía con este nombre, el TDF. De hecho, ¿por qué se llamaba así TDF? Porque era el factor determinante del desarrollo del texto. Pero casi todos los libros y textos ya denominan de esta manera, el SRY. Por lo tanto, como dice la diapositiva, no basta tener el cromosoma Y, o sea, hacer 45XY, sino lo importante es que tiene que estar esta codificadora del SRY o TDF para recibir diferencias. Y de hecho, entonces, después de eso, la gónada va a determinar a su vez el desarrollo genital diferencial. O sea, no solamente es importante para que se formen los ovocitos de espermatozoides, o en todo caso, ovogones y espermatogonias, sino en el tiempo para que también se formen lo que son los genitales externos, ya sean masculinos o femeninos, y también los internos. Ahora, hay algunos textos que comentan lo siguiente, ¿no? Que el desarrollo sexual femenino no existe la presencia de hormonas, lo cual no es tan cierto, ¿ya? Porque vamos a ver incluso en una diapositiva hacia el final que sí hay un componente de hormonas para el desarrollo de las mujeres, sobre todo para que se termine de formar lo que es el útero y la vagina. Pero bueno, hay algunos textos que van a mencionar este aspecto, pero esto principalmente está relacionado para cuando se forman, por ejemplo, en el caso del varón, las células de Leydig o las células de Sertoli. Vamos a mostrar ese aspecto. Importante, ¿no? Importante que estas células gonadales primordiales se van a originar, principalmente del epiblasto, ¿no? Entonces, este es el epiblasto, este es el hipoblasto, el saco uterino, acá vemos la cavidad amniótica y el epitelio amniótico, ¿sí? Y lo que se ha demostrado a la fecha es que las células gonadales primordiales se originan de epiblasto. Y acá incluso lo interesante es que en este periodo no debería ni siquiera haber corriente primitiva, no se ve ningún órgano. No se ve ningún órgano. Pero ya en este periodo, ya las células gonadales primordiales le indican al epiblasto, a su vez, acuérdense que el epiblasto va a formar ectodermo, mesodermo y endodermo, le indican al epiblasto, bueno, termina de construir la casa porque yo lo voy a retirar un momento cuando se formen las crestas genitales, le voy a regresar. Y de hecho ocurre eso. Estas células, las células gonadales primordiales, que se forman del epiblasto, migran hacia el saco uterino, y ahí se establece por un tiempo, hasta que se formen las crestas genitales. También hay algo de evidencia que podría formarse del epitelio amniótico, pero lo que sí está claro, lo que se conoce a la fecha, es principalmente de Entonces, acá decíamos entonces hay un periodo de las gónadas en el que no hay una diferenciación, ¿sí? Las gónadas son diferenciadas, lo que vamos a ver son células terminales primordiales y no vamos a poder decir si son espermatogonias u ovogones, ¿no? De hecho, incluso seguramente ustedes se estarán acordando de las primeras dos sesiones de laboratorio de cómo se ven las células, ¿sí? Cómo se ve el ovocito, cómo se ve cómo se ven las espermatogonias. Y entonces, si nosotros hiciéramos una biopsia o tuviéramos un embrión en este periodo antes de la séptima semana, no vamos a poder diferenciar. Y
Una cosa importante es que va a formarse lo que es esta cresta genital, ¿no? En esta cresta genital todavía, acá como ustedes ven, no se observa las células gonadales primordiales. Esta cresta genital va a proliferar, ¿no? De manera progresiva y van a formar lo que son los cordones sexuales primitivos y luego va a ser alcanzado por las células gonadales, ¿no? Para formar estas gónadas primordiales. Y también otra cosa importante es que esa cresta genital tiene una relación con lo que es el mesodermo, ¿no? Eso lo vamos a ver el día de hoy en nuestras las células germinales entonces son detectables tempranamente, como les he comentado hace un momento, desde incluso la etapa del fibriblasto para migrar al saco vitelino y van a quedar ahí, ¿no? Van a quedar ahí quietas hasta que se forme, como les decía, la cresta genital y del saco vitelino, utilizando la pared del intestino primitivo y parte del mesodermo, van a migrar, o sea, van a ir a su sitio final, ¿no? Y todo eso está gobernado también por aspectos de moleculares, ¿no? El ácido hialurónico, pero entonces vamos a tener la migración de estas células germinales hacia el saco vitelino. Y utilizando ¿qué? Movimientos amegoides. Movimientos amegoides va moviéndose y alcanza esta estructura. De tal forma que en la sexta semana van a invadir estas crestas genitales y vamos a tener aún gónadas indiferenciadas. Luego, como comentábamos al inicio, ¿no? Si es que ya hay un compromiso del embrión que tiene que tener el cromosoma Y, no solo el cromosoma Y, sino el gen SRY, para formarse estas gónadas indiferenciadas, van a diferenciarse en lo que son los testículos, ¿no? Y también recordar que vamos a ver la albuquina, que va a ser la estructura que va a rodear el testículo, y esta va a separar el epitelio superficial de los cordones. Y más o menos en el cuarto mes, estos cordones testiculares van a adquirir una forma de herradura o una forma de seta. Y lo que vamos a ver es justamente esto se produce gracias a la presencia del gen SRY para que se formen estos cordones testiculares. Las células germinales, todas estas células van a estar constituidas con células germinales primordiales, las células de Sertoli que van a derivar del epitelio superficial, y esta estructura tiene que ser contacto con lo que es la red de Haller o la red de Testis. La red, ¿para qué? Para llevar justamente los espermatozoides hacia la parte externa. Tenemos entonces las imágenes que les decía, la forma de C que va adquiriendo estos cordones sexuales. ¿Sí? También recuerden que los cordones sexuales inicialmente son esos cordones, no tienen subtubos, ya en la adolescencia esos cordones se va a formar la luz. Acá igual, bueno, en esta imagen se ve la formación de los cordones testiculares, solo recordando la imagen en la parte posterior. Bueno, acá tenemos el cordón simétrico, el cordón parasimétrico, en la parte lateral, ¿no? Ese clonero que inicialmente en la veces es funcional, pero luego va a desaparecer. Gracias.
Recién voy. En este periodo, la presencia acuérdense entonces que vamos a tener las células de Leydig, de las células de Leydig se van a sacar a partir del mesénquima de la misma cresta genital y estas se van a ubicar, acuérdense que van a estar entre los cordones testiculares, lo que se conoce en el espacio intersticial. Dato importante, lo que les decía en la diapositiva, que mencionaba que el desarrollo en los varones hay presencia de hormonas, ¿sí? Y esto es por eso, ¿no? Porque a la séptima semana esas células de Leydig empiezan a producir testosterona. Y bueno, en la pubertad los cordones testiculares se van a permeabilizar. Luego también tenemos que tener presente que estos cordones se van a unir a través de la red de Haller hacia los conductillos eferentes, estos conductillos eferentes hacia el conducto deferente, o conocido también como el Wolff o paramesonéfrico. Es decir, el sistema de mesonephros, que está constituido por los túbulos mesonéfricos y el conducto, en este caso el conducto mesonéfrico, va a dar origen a lo que son los genitales internos masculinos, ¿no? Es decir, específicamente conductillos eferentes y conducto deferente o de Wolff. ¿Lo mismo? Por lo tanto, para aclarar ese término, tenemos esto entonces, conducto paramesonéfrico. Estos serían los túbulos mesonéfricos, ¿no? Que les decía al inicio de la clase, estos van a estar ubicados de forma transversal, ¿sí? Y de estos conductos, de estos túbulos, perdón, y del conducto van a formar estas dos estructuras, los conductillos diferentes y el conducto de la. Y acá vamos a ver lo que es en el medio, lo que es la red de Haller o la red testicular. Que justamente desde la adolescencia va a haber ya una comunicación por estos túbulos para que los espermatozoides salgan de la parte externa. Bien. En los ovarios, todavía es probable que encuentren algunos textos que digan que el desarrollo de los ovarios es por defecto. Seguramente van a leer algunos libros de esto, ¿no? Es decir, por la ausencia o la no presencia del cromosoma Y, específicamente del gen SRY, esa gónada indiferenciada va a formar el ovario. Pero existe actualmente trabajos relacionados a buscar cuáles son estos factores que justamente van a promover la formación de los ovarios, ¿no? Y vamos a ver algunos de ellos, algunas de estas señales moleculares que van a estar relacionadas a la formación del ovario. Pero, repito, en la mayoría de textos aún conservan ese concepto de que el genotipo XX, específicamente la ausencia del Y, para ser más específicos, la ausencia del gen SRY, va a hacer que los cordones sexuales primitivos desaparezcan y sean sustituidos por un estroma que es vascularizado y va a formar lo que es la médula oval. En el epitelio superficial va a continuar la proliferación y va a dar como que son los cordones corticales, que también se disgregan en cúmulos celulares aislados y luego estos van a ser rodeados por las células germinales primordiales, ¿no? Y luego la célula primordial se transforma en ovogonio y luego estas van a ser rodeadas a su vez por lo que son las células folículas. Eso es lo que la imagen, ¿no? Donde se ve la formación del ovario. Inicialmente se puede parecer algo porque se ven estos cordones corticales, ¿no? que van creciendo de afuera hacia adentro, pero luego estos se van a separar, ¿no? Se separan en cúmulos
para formar lo que van a ser los folículos, ¿no? Porque vamos a ver entonces en la parte media la célula germinal primordial, que sería la que se va a convertir en una ovogonia, y esta ovogonia luego se rodea por las células foliculares que hemos visto también en la práctica de los laboratorios. Y es lógico que, claro, no va a haber red testicular o red de Hall, ¿sí? Y por otro lado, esta estructura, igual el mesonefros y los túbulos mesonéfricos, de manera progresiva van a desaparecer, ¿no? Entonces, en los varones, claro, no les comenté esto, pero en los varones lo que desaparece es el conducto paramasónico, ¿no? Pero igual vamos a ver una imagen relacionada. Igual este es un resumen de lo mismo, de tal forma de que en varones y mujeres hay un periodo en el que no hay una diferencia y vamos a observar en varones y mujeres dos conductos mesonéfricos, dos conductos paramesonéfricos en la cresta umbilical y luego igual sus túbulos mesonéfricos. Y luego, dependiendo si hay la presencia del gen SRI, dará origen a el testículo y el resto de estructuras. Y si es que no está el gen SRI, dará origen entonces a lo que son los órganos. Ahora, los conductos genitales. ¿Cuáles son los conductos genitales? Los conductos genitales son estos: conducto mesonéfrico y paramesonéfrico. Conducto mesonéfrico, también conocido como wall, y el conducto paramesonéfrico, conocido como el término de conducto de Newton. ¿Sí? Para ir recordando, entonces, para no olvidarnos ya, incluso para exámenes de exámenes de especificidad, etc., a veces son preguntas que son bien clásicas, en el sentido de, por ejemplo, hacer una pregunta relacionada a genitales internos más femeninos, ¿no? ¿De dónde proviene? ¿El conducto mesonéfrico o el conducto paramesonéfrico? El paramesonéfrico de Müller va a formar entonces estructuras en la mujer, ¿no? Estos conductos entonces mesonéfricos y paramesonéfricos, ¿no? ¿Por qué se llaman paramesonéfricos? Porque está paralelo, ¿no? Igual, va desde arriba hacia abajo, ¿no? Paralelo al conducto mesonéfrico. Entonces, ¿no? Periodo diferencial. Varones y mujeres vamos a tener estas dos estructuras, pero luego de la diferenciación, entonces en los varones es el conducto mesonéfrico, ya hemos visto, va a dar origen entonces al conducto diferente, por ejemplo, y el paramesonéfrico, vamos a ver más adelante, va a dar origen de lo que es el útero y a la trompa de falopio y parte de lo que es la vagina. El conducto mesonéfrico ya hemos revisado, por eso estamos comentando o repitiendo lo que hemos visto. En las mujeres, entonces, el conducto paramesonéfrico, una característica que tiene es que, claro, inicialmente está de forma paralela, ¿no? Pero mientras va avanzando el desarrollo, en la parte más caudal, o sea, hacia abajo, va a juntarse con su contralateral. ¿Sí se junta? Y justamente esta estructura que se junta dará origen a lo que es el útero. ¿Ya? Y la que no se junta va a ser la trompa de falopio. Que, como les he dicho, para que puedan entender esto mejor, agarren un libro de anatomía o un atlas y solamente revisen las imágenes, las ubicaciones, cómo está ubicado las estructuras para que encuentren relación, ¿no? Y si ya saben anatomía, esto va a formar el útero. Eso va a formar bien. Ahora, otra cosa interesante es que va a cruzar por delante al conducto mesonéfrico. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de lo que va a ser en los varones, este conducto mesonéfrico no se junta con su homólogo, ¿no? Con las mujeres. Y en algunas ocasiones lo que se puede observar es que a veces, esto es muy parecido a lo que vimos al tubo cardíaco, ¿no? El tubo cardíaco igual hay dos tubos cardíacos y luego se pega y forma un solo tubo.
Y la pared que divide entonces a estas estructuras en algunas ocasiones no se separa. Y vamos a ver entonces algunas anomalías que se conocen como úteros dobles o directos, ¿no? Es decir, incluso la mujer no se va a dar cuenta hasta que quiere tener hijos, ¿no? Y no puede tener hijos, ¿no? Porque como el continente es muy pequeño, a veces no permite y empiezan a perder. Y lo que hacen es entonces una radiografía, una histerosalpingografía, pintan el útero y ven que está dividido en dos. Y esto, una de las causas es justamente la falta de división de estos dos túbulos o estos conductos para nacimiento. Algunos aspectos relacionados a la regulación molecular. El gen SRI es el gen responsable del desarrollo del testículo. Estos túbulos del conducto mesonéfrico van a penetrar a la cresta gonadal y otras moléculas que son importantes es la molécula SF1 o el factor estereogénico, que va a permitir justamente que las células de Sertoli y Leydig se diferencien. Ahora, estos son datos muy, vamos a comentar o precisar, no tan exquisitos, ¿no? Porque solamente son algunas de las moléculas, porque de hecho incluso para que la célula gonadal, las células gonadales, perdón, después de haberse formado en el brazo migren hacia la cresta genital, hay una serie de cascadas moleculares, ¿no? Y para que regrese también otra cascada molecular, ¿no? Y todo lo que tiene que pasar para que al final se formen estas dos estructuras. Entonces, regresando acá, tenemos el SRI, estamos agregando otro gen que sería el SF1 o el factor estereogénico, que dará origen entonces a estas dos estructuras. Y luego de formarse las células de Sertoli, va a dar origen o va a producir la hormona antimulleriana. También les hemos dicho en el laboratorio, ¿no? ¿Y por qué se llama hormona antimulleriana? Porque justamente lo que va a hacer es regresionar a el conducto de parálisis, ¿sí? Y las células de Leydig darán origen a la testosterona y la testosterona se une a su receptor. Todas las hormonas tienen, se van a unir a receptores, ¿no? Están haciendo bioquímica, ¿no es cierto? Absolutamente todas las hormonas se unen a un receptor. En este caso se une al complejo receptor testosterona y viriliza lo que es el conducto de Wolff. Otra vez, ¿por qué hablábamos entonces al inicio que el desarrollo de los varones hay un componente hormonal? Por eso, en la presencia de la testosterona y la hormona antimulleriana. Entonces, la testosterona va a virilizar al conducto de Wolff de manera activa. Ahora, la hormona que es importante, sobre todo de manera periférica, y específicamente ya hablando del desarrollo de los genitales externos masculinos, es que tiene que haber la presencia de esta hormona que se llama la 5-alfa, de esta hormona, la dihidrotestosterona. Y esta dihidrotestosterona se forma gracias a la presencia de esta enzima que es la 5-alfa. La 5-alfa-reductasa convierte la testosterona en dihidrotestosterona, ¿no? Y va a formar lo que es los genitales externos masculinos. Listo. Este es el resumen, ¿sí? Este es el resumen para ya fijar los conceptos, ya sea testículos u ovarios. Inicialmente hay un periodo incluso de estos genitales internos que se ve conducto de Wolff, conducto de Müller en ambos casos, pero luego de formarse, por ejemplo, el testículo, las células de Leydig, las células de Sertoli, sobre todo, por ejemplo, las células de Sertoli, ¿qué va a hacer? Va a desaparecer a esta hormona, perdón, al conducto mesonéfrico. Listo. Al final entonces tenemos el útero, el tronco falopio y el contacto. Y parte de lo que es la tercio superior. En esta imagen es algo, ¿sí? Lo que trato de mostrar es lo que les decía al inicio, ¿no? Que
la presencia del gen SRI a esa gónada indiferenciada dará origen entonces al testículo. El testículo va a secretar lo que es la sustancia antimuleriana o la hormona antimuleriana. ¿Para qué? Para que de una manera activa regresione al conducto de Mu. Además, el testículo formará testosterona gracias a las células de Levy, y esta testosterona va a diferenciar a los conductos mesonéricos, ¿no? Específicamente al conducto deferente. ¿Okay? Y en la mujer, acá ustedes ven que no existe la presencia de genes, ¿sí? Pero vamos a ver en una de las siguientes diapositivas, me parece, ¿no? Que no es tan así, sino también existen una serie de genes que van a participar para que se forme el útero, y es más, se diferencia el útero, por ejemplo, de la trompa de Falopio, ¿no? Y principalmente va a estar basado, por ejemplo, en la cantidad de genes OX. ¿Se acuerdan de los genes OX de la mosquita? ¿No? Entonces hay genes OX que van a expresarse más hacia la región craneal y otras hacia la región caudal. Entonces, igual en esta zona o en esta parte va a haber una expresión mayor de algunos genes OX, ¿no? ¿Para qué? Para que se diferencien que en trompa, y otro grupo de genes OX que van a diferenciar a esta estructura en el útero. ¿Qué más? El conducto paramesonéfrico de manera, si bien dice de manera pasiva, pero no es tan pasivo. Repito, hay una serie de moléculas, ¿no? Por ejemplo, se ha conocido estas OX. Y el conducto mesonéfrico de Wolff va a tener una regresión pasiva. ¿Por qué? Por la falta de testosterona. O sea, como no hay testosterona en las mujeres, ¿sí? O la cantidad suficiente de testosterona en las mujeres, entonces el conducto mesonéfrico deja o se va a involucionar. Este es un resumen de algunos genes adicionales que son importantes para que se diferencien estas gónadas en testículos y ovarios, ¿no? Repito, esta cascada incluso es mucho más grande, ¿no? Y hay bastante evidencia relacionada a la presencia de diferentes genes, ¿no? Y de hecho, incluso cuando mutan, entre comillas, mutan, o existen variantes en estos genes, van a asociarse a problemas o trastornos de desarrollo de la diferenciación sexual, de testículos u ovarios. Entonces, en el varón, la primera molécula sería el gen SRI. Esta va a estimular al gen SOX9. Este gen SOX9 va a estimular la presencia del factor esteroidogénico SF1, y este va a formar entonces a los testículos. Hemos hablado de los de Leydig, de los receptores, ¿no? De SF1, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurriría entonces en el caso de los varones, ¿no? El SOX9 lo que va a hacer es inhibir al WNT4, ¿sí? Al WNT4, porque el WNT4 está presente también en varones y mujeres, pero la activación del SOX9 inhibe al WNT4, y al inhibir el WNT4, toda esta cascada para formación de los ovarios no va a ocurrir, ¿sí? Bueno, ahora, ya les estoy mencionando entonces que no es solamente por la ausencia del gen SRI, ¿sí? Sino, en este caso, por ejemplo, en las mujeres, tiene que estar este gen de WNT4 intacto, o expresarse de una manera adecuada, y también no tener ninguna variante. Este va a estimular al DAX1 y a otros genes, y este DAX1 dará origen a lo que es el ovario. ¿Y en las mujeres qué ocurre? En las mujeres ocurre lo siguiente, ¿no? La presencia del DAX1 inhibe al SOX9. ¿Para qué? Para que justamente este SOX9 no se active, y a esa gónada que todavía está indiferenciada no se diferencie en testículos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, si encontramos variantes en alguno de estos genes, podrían no formarse ovarios. Por ejemplo, si hay una variante en el gen de WT4, podría ser mujer, pero no va a formarse los ovarios, ¿sí? Porque no va a haber esta inhibición, entonces lo que se va a formar eventualmente podrían ser testículos, ¿no? A pesar de que sea 46 XY, ¿sí?
sea, no basta que sea solo la presencia del cromosoma X en doble dosis, sino también la presencia de estos otros. Y como también les hablaba, la diferenciación no es que sea solamente de gónada indiferenciada salta a ovario, ¿no? Sino tiene que haber una serie de moléculas, ¿no? Muchas, que van a estar presentes para la diferenciación. Por lo tanto, eso de que es por defecto es a medias cierto, para que no se sientan mal. Por defecto, como que no le quedó de otro. No es así. Acá hay otros que saben eso. ¿Ya? De hecho, incluso hay algunos investigadores que a este grupo de moléculas le llaman oxeno, que es, digamos, su parecido, lo que sería al SRC. Al final, entonces, tenemos varones y mujeres, perdón, estos son varones, ¿no? Ya resumiendo, el conducto mesonéfrico con sus túbulos mesonéficos que van a formar lo que es parte de lo que es el epidídimo, los conductillos diferentes y el conducto el conducto y los túbulos forman estas tres estructuras. Repito, conductillos, epidídimo y conducto. En las mujeres, entonces, el conducto paramesonéfico dará origen a los genitales internos principales. De hecho, la ausencia del SRI hace que el conducto mesonéfico de Wolff presione. La ausencia de hormona antimuleriana hace que forme lo que es útero y trompas, ¿no? Y en vamos a distinguir tres porciones: craneal, vertical, una horizontal intermedia y una vertical más alta, ¿no? Que da origen entonces trompas uterinas, las porciones craneales, útero y vagina, que se va a formar lo que es, o se forma a partir de lo que es el primordio útero vagina. Es decir, ¿no? Se va a formar entonces con las trompas y el útero y la acá veamos entonces, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento. Inicialmente se va a observar un tabique, ¿no? Un tabique que luego se va a desaparecer, ¿no? Gracias a que la presencia de apoptosis. Y en la parte inferior va a formar parte el tercio superior de lo que es la vagina. Todo es la vagina, ¿no? Está el color naranja y el color amarillo. Al inicio, esta estructura es una estructura maciza, ¿sí? Y tiene que epitelizarse, ¿no? Es decir, va a formar un conducto, ¿no? El conducto, ¿no? De la vagina en la parte superior, ¿ya? Y el que va a quedar es la membrana, que es bueno, al momento de este cruce de los conductos paramesonéfricos se cruzan, van a estar tejido conjuntivo, ¿no? Y hemos comentado también en el modelo, específicamente cuando hemos visto los intestinos, hay una serie de estructuras en el abdomen que se conocen como ligamentos, ¿no? Estos ligamentos entonces son estructuras que van a unir a la pared un órgano, cualquiera, ¿sí? Y en este caso el ligamento ancho lo que va a hacer es unir a la pared al útero, ¿sí? ¿Ya? Y esto se produce gracias a, digamos, la presencia de estos tejidos conjuntivos. Bien. Ese sería el resumen, ¿no? En diferentes cortes de cómo vamos a observar la presencia de los conductos paramesonéficos. En la parte inferior están unidos, y en la parte superior están separados. De tal forma que en la vagina, les decía hace un momento que va a formarse de lo que es entonces parte de lo que es
conducto paramesonéfrico y también endodérmico. Y les decía también que al inicio esta estructura de la vagina va a estar, es un órgano compacto, y luego gracias a la canalización o la formación de presencia de epitelio, ¿no? Va a ser una estructura hueca. De tal forma que la vagina tiene doble origen, la parte superior conducto paramesonéfrico y el inferior del seno urogenital, específicamente del endodérmico. Y esto es lo que mostramos. En los genitales externos también hay un periodo que se conoce como indiferenciado, y este periodo es un poquito más largo, dura hasta las 12 semanas, ¿ya? Pero en el periodo indiferenciado, aproximadamente más allá de la tercera semana, terminando, lo que vamos a observar es lo siguiente, ¿no? Una estructura hacia la parte anterior, esto va a ser la parte anterior del individuo, y es la parte posterior. La parte anterior vamos a ver lo que es el tubérculo genital, luego se va a ver lo que es el pliegue urogenital, y por fuera lo que es la tumefacción labio-escrotal. Y vemos entonces que en este periodo indiferenciado se observa esas estructuras, ¿no? Bueno, de hecho, inicialmente incluso lo que vamos a ver es que se observa al fondo lo que es la membrana cloacal, pero gracias a lo que es el tabique urorectal va a separar entonces al final, vamos a ver la membrana urogenital y al final la membrana, ¿no? Y esta sería la zona del perineo, ¿sí? El perineo que justamente es la región que divide la parte urogenital de la digestiva, ¿no? En este caso de la región. En el hombre lo que vamos a observar es, gracias a la presencia de esta hormona, la dihidrotestosterona, va a provocar que este tubérculo genital crezca rápidamente. Y al crecer rápidamente, lo que va a hacer es jalar a estos pliegues urogenitales, y al ir jalando lo que va a hacer es se va a cerrar este pliegue, se va a juntar y luego se va a cerrar, ¿no? Entonces, más o menos el tercer mes se van a fusionar las paredes uretrales y se va a establecer lo que es la uretra peniana. Veamos entonces en la imagen lo que les estoy comentando. Entonces el tubérculo va a ir creciendo hacia la parte anterior, ¿no? Y de tal forma que los pliegues se van a ir jalando. Al inicio entonces incluso va a haber una abertura, ¿no? Acá ya se separó entonces lo que es el intestino primitivo de esta estructura, ¿no? Entonces tenemos acá en medio lo que va a ser el perineo, ¿sí? Y vamos a ver entonces la formación del pene. Y la tumefacción que está por fuera va a ir aumentando de volumen y va a formar lo que son las bolsas escrotales, ¿sí? Las bolsas escrotales. Al inicio entonces, repito, van a estar separadas, ¿no? Las dos estructuras, si regresamos acá, están separadas, pero como esto se va a ir jalando hacia arriba, todo esto va a estar por encima, ¿no? de lo que es la tumefacción labio-escrotal. Y tenemos entonces al final el escroto. Y acá en la parte de la izquierda veamos en las imágenes que al inicio entonces esta uretra tiene un surco, en realidad es un surco, ¿no? Inicialmente, pero luego se va a cerrar. En algunas ocasiones, a veces no se cierra este surco y lo que vamos a observar son las hipostasis, ¿sí? Que es una anomalía que tienen algunos varones, ¿no? Por lo tanto, la orina no sale de la uretra, de esta parte, sino de la región dorsal del hipostasis. Lo mismo, ¿no? Un poco con otro más colorcitos, ¿no? Pero igual con la misma idea que tenemos en claro.
uretral, el pliegue uretral, y luego se va a formar lo que es la uretra, cómo va a ir jalando de manera progresiva. Toda esta estructura la lleva hacia delante, ¿sí? Y atrás se van a quedar las prominencias escrotales, ¿no? O sea, normalmente es el escroto. Tenemos entonces el pene que se ha comentado en su momento, que va a ser alcanzado, o la formación de este pene gracias a la presencia del líquido. En la parte posterior tendríamos a en la mujer hay una participación de estrógeno, sí, importante. Por eso les decía, esto de las hormonas es parcialmente, ¿no? Porque acá en los genitales externos tenemos que tener la presencia de estrógenos, y lo que se observa es que el tubérculo genital va a crecer muy poco, ¿no? Los pliegues uretrales no se fusionan a diferencia de los varones y van a formar lo que son los labios mayores, y las tumefacciones labios crotales van a crecer y formarán los labios mayores. Sí, los vemos al final. El tubérculo genital dará origen a lo que es el clítoris, y tenemos los labios menores y los labios mayores. En este caso no hay un cierre. El testículo inicialmente entonces está en la cavidad abdominal, ¿sí? Y este testículo tiene que descender, tiene que bajar, ¿ya? Y llegar hasta las bolsas, ¿sí? Porque estas bolsas están vacías, ¿sí? Y tienen que llenarse. Y esto va a ser gracias a la presencia de este proceso que es el descenso testicular. Y para eso existe una estructura que se llama el ligamento genital caudal, ¿no? Que va se va a originar gracias a la degeneración parcial de lo que es el mesonefros, y va a estar ubicado en la parte inferior y dará origen lo que es específicamente al tubernáculum testis. Y vamos a tener dos porciones del tubernáculum testis, la porción abdominal y la porción extraabdominal. La porción abdominal entonces lo que va a hacer es jalar el testículo hasta que toque lo que es la región pélvica, ¿no? Y luego desde ahí hacia abajo, para que llegue hasta los testículos, vamos a tener este tubernáculum testis que va a jalar para que llegue hasta el escroto. Y de hecho entonces, desde el punto de vista de posiciones, en la semana 12 están en el orificio inguinal profundo, en la semana 28 en el canal inguinal, y en la semana 33 alcanza esto. Ahora, en esta migración, en este proceso de migración, van a jalar no solamente algunas estructuras como el peritoneo, sino también van a jalar músculo. Y al momento de jalar el músculo, va a hacer que justamente algunas de estas estructuras formen lo que es algunos músculos específicamente del testículo. Pero bueno, antes de mirar eso, miremos lo que les decía, el tubernáculum. Tenemos un segmento extraabdominal, ¿no? En la parte superior tenemos este ligamento genital caudal, y va a estar unido al testículo, ¿no? Entonces va a ir jalando de manera progresiva para alcanzar hasta lo que es la pelvis, ¿sí? El hueso pélvico. Y luego tenemos este tubernáculum que va a estar fijado en lo que es el escroto, ¿no? ¿Para qué? Para jalar nuevamente a este testículo hacia las bolsas escrotales. Y en este andar del testículo desde la región abdominal hasta las bolsas escrotales, lo que hace es, en algunas ocasiones, lo que hace es jalar, ¿no? Parte de lo que es peritoneo, ¿no? Y va a formarse esta estructura que se conoce como el proceso vaginal. Y también jala músculos, algunos músculos, y que estos músculos vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? Tenemos entonces el testículo, ¿no? Que ha descendido ya hacia la bolsa escrotal, y vamos a tener justamente esta túnica vaginal, ¿no? Que va a estar en la parte rodeando, y los músculos que van a estar por dentro de la bolsa escrotal, ¿no? Y son músculos que se van a denominar, cuando están en esta zona, como músculos cremastéricos, ¿sí? Pero estos provienen inicialmente de músculos de la región de la pared abdominal. ¿Sí? Algunos músculos que van a jalar para formar estos músculos cremastéricos.
En la parte inferior veamos entonces el gubernante. En algunas ocasiones este proceso vaginal no se cierra, porque ustedes ven acá que va a cerrarse y ya no va a tener comunicación con la región abdominal. Ya vamos otra vez acá, ¿no? Acá veamos si bien está jalando, pero acá este proceso vaginal se separa completamente de la cavidad abdominal. Pero en algunas ocasiones el proceso vaginal está en contacto con la cavidad abdominal y puede observarse una hernia inguinal, ¿no? O sea, y de hecho incluso provocar que contenido del abdomen salga hacia, dependiendo del tamaño, salga hacia el estómago. A veces también en el camino no se cierra adecuadamente y va a formar esta estructura, esta anomalía que se conoce como hidrocele, ¿sí? Y este hidrocele se va llenando de agua, ¿no? Y a veces vemos que son recién nacidos que tienen los testículos bien grandes, ¿no? Pero cuando uno toca solamente es líquido y al hacer la palpación vamos a recién tocar, digamos, los testículos de tamaño adecuado. Muchas veces esas anomalías, estas sobre todo, con el tiempo se auto. Bien, muchachos, era lo que teníamos para el día de hoy, hemos acabado.